¿Qué ocurre cuando el hombre que debía proteger calla? Cuando su silencio pesa más que 1000 gritos. Cuando su inacción se convierte en el nido donde el pecado construye su imperio. Lot no gritó, no lloró, no peleó. Simplemente se durmió. Y mientras dormía, 2 hijas cruzaban una línea prohibida. Mientras él callaba, se encendía una maldición que no se apagaría en siglos. No por la pasión de la carne, sino por la ausencia de carácter. Porque no hay peor tragedia que un hombre que debería hablar y guarda silencio. El pecado de Lot no fue solo haber estado ebrio, fue haber estado ausente. Desde el principio, Lot fue una sombra de líder, un hombre que vivía bajo la promesa de otro, un seguidor de la fe de Abraham pero sin raíces propias. Cuando tuvo que escoger entre las tierras fértiles y la comunión con Dios, eligió los pastos verdes, no por visión, sino por codicia. Y en su elección comenzó una cadena invisible, una serie de pequeñas concesiones que lo llevarían a un destino que jamás habría imaginado. Sodoma lo sedujo lentamente, con sus banquetes, sus luces, su aparente prosperidad, y él, sin oponer resistencia, se estableció allí, como quien se duerme en una cuna que poco a poco se convierte en ataúd. Dios tuvo que enviar ángeles para sacarlo. Pero ni siquiera entonces corrió con convicción. Vaciló, dudó, se detuvo, como si la ciudad, aunque corrupta, le diera más seguridad que la promesa divina. Y ese patrón no terminó cuando salió de Sodoma. Lo siguió hasta la caverna. Ese lugar oscuro, escondido entre montañas, no era solo un refugio físico, era una cueva del alma, un símbolo de cómo la esperanza se había desplomado. Lot había perdido esposa, ciudad, honor, pero más que eso, había perdido voz. No sabemos qué dijo después, porque no dijo nada. Mientras sus hijas tramaban el acto, él estaba ebrio. Pero antes de embriagarse, ya estaba ausente. Porque ningún padre que vigila es tan fácilmente derribado. Ningún hombre que está despierto cae sin lucha. Y allí, en ese silencio cómplice, se tejió uno de los pecados más oscuros de la Biblia. Este guión no es un juicio contra sus hijas. Es una advertencia contra la pasividad. Contra esa actitud tibia que se disfraza de neutralidad, pero que en realidad es una traición a la responsabilidad. Porque la verdadera masculinidad no es fuerza bruta, es presencia espiritual. Es ver el peligro y ponerse de pie. Es advertir, corregir, proteger. Pero Lot estaba ausente. Como tantos hoy que están, pero no están. Padres que trabajan, pero no guían. Esposos que conviven, pero no oran. Creyentes que asisten, pero no interceden. Hombres que deberían hablar con autoridad, pero han perdido su voz. Y en ese vacío, el enemigo siembra lo impensable. Las hijas de Lot no actuaron solo por desesperación, actuaron también porque no había una figura que las guiara. Y cuando no hay visión, cada uno hace lo que bien le parece. La Biblia lo dice. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ese fue el clima de aquella caverna. Desenfreno, confusión, ausencia de dirección. El vino no fue el inicio del problema, fue solo la excusa final para apagar una conciencia ya apagada. Y mientras Lot dormía, nacieron 2 hijos, Moab y Amón. Nombres que parecerían inocentes, pero que cargaban dentro una semilla amarga. De esos vientres nacieron pueblos. Y de esos pueblos, enemigos eternos de Israel. Todo por una noche de silencio. Todo por un padre que no vigiló. Todo por un hombre que nunca entendió la magnitud de su rol. ¿Te das cuenta? No es solo una historia antigua. Es una denuncia profética para este tiempo. Cuando el liderazgo espiritual se apaga, el pecado toma forma. Cuando los guardianes duermen, las generaciones sangran. Y hoy, miles de hijos y nietos caminan bajo la sombra de padres que no hablaron, de pastores que no advirtieron, de hombres que no oraron.
Lot no es solo un personaje bíblico, es un espejo, un eco de nuestra generación, una figura que nos grita en silencio: despierta antes que sea tarde. Los hijos nacieron: Moab, Ben-Amí, y con ellos nació algo más que una descendencia. Nació una grieta en la historia, una herida profunda que sangraría durante siglos. De Moab surgirían los moabitas, de Ben-Amí, los amonitas. Ambos, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, hostiles, idólatras, violentos. Y todo comenzó en el silencio de una caverna. Cuando Lot bajó la guardia, otros levantaron altares a dioses falsos: Moloc, Quemos, deidades que exigían sacrificios humanos, niños ofrecidos en fuego. Y mientras esos ídolos recibían ofrendas impías, la conciencia del pueblo elegido se debilitaba. ¿Ves la cadena? Una noche de negligencia, un padre dormido, dos hijas sin dirección, una concepción pecaminosa, dos pueblos fundados en trauma, siglos de guerra, idolatría y dolor. Así funcionan las decisiones nacidas en la oscuridad. Nunca mueren en la misma generación que las comete. Se filtran, se multiplican, se encarnan en culturas, costumbres, políticas, religiones. Lo que se tolera en secreto se hereda en público. Y sin embargo, Dios, oh, el Dios que redime lo que parecía maldito, el Dios que no deja que la tragedia tenga la última palabra, porque incluso de Moab surgió una mujer, una luz en medio del linaje oscuro. Ruth, él rompió el ciclo, abandonó los dioses de sus padres, eligió seguir al Dios de Israel. Dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y fue aceptada, amada. Se casó con Booz, tuvo un hijo, y de su vientre nació Obed, y de Obed, Isaí, y de Isaí, David, y de David, Jesús. Sí, aquel silencio maldito que desató enemigos fue también el escenario donde Dios mostraría que puede escribir redención sobre cenizas. Pero Ruth no fue casualidad, fue una elección, una decisión radical de romper con el legado impío. Porque aunque no podemos cambiar de dónde venimos, sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y tú también. Tal vez vienes de una caverna, de una familia donde nadie oró, donde los hombres callaron, donde las voces que debían proteger se rindieron. Pero hoy puedes ser tú quien se levante, quien rompa con el silencio, quien decida decir: no más, no más pasividad, no más pecado heredado, no más patrones repetidos. La historia de Lot no está en la Biblia para condenar, está para advertir y redimir. Está para gritarle a toda una generación: despierta antes de que el silencio te cueste lo que amas. Si eres hombre, padre, líder, habla, ora, despierta. Y si has caído en el letargo, en la indiferencia, en la ausencia, aún hay tiempo para volver. Dios no necesita héroes perfectos, solo necesita hombres despiertos, mujeres decididas, hijos que digan: yo romperé con el ciclo, porque aunque naciste de una caverna, puedes caminar hacia la cruz. Y aunque vienes de una historia de derrota, puedes dejar un legado de victoria. Muchos piensan que la guerra comienza con el sonido de espadas, pero en realidad empieza mucho antes. Comienza con un no importa, con un mejor no digo nada, con un ya alguien más se encargará. Y así, mientras callas, otros toman decisiones por ti. Y lo que no detienes hoy, te esclaviza mañana. Tu silencio se convierte en herencia, tu ausencia en legado. Pero no estás condenado, estás a tiempo. Hoy puedes abrir los ojos, romper con la indiferencia, cerrar la caverna, encender una antorcha y decir: no más herencias tóxicas, no más silencio culpable, no más pasividad disfrazada de paz. Levántate, habla, ora, perdona, vuelve, porque el destino de generaciones
puede cambiar con una sola voz que se atreva a decir: yo seré diferente. Hoy es el día. No calles. Despierta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tropiezas con la misma piedra que tu padre? ¿Por qué lloras las mismas lágrimas que tu madre? ¿Por qué luchas contra gigantes que nunca llamaste, pero que igual llegaron? Tal vez no estás peleando solo con tus propias decisiones, sino con ecos de una historia que comenzó antes de ti. Hay dolores que no nacen contigo, pero que igual decides cargar. Hay derrotas que no sabes de dónde vienen, pero sientes que siempre han estado ahí. Adicciones que no pediste, ruinas que se heredan, abandonos que se repiten como una vieja canción maldita. Lo llamamos genética emocional, lo excusamos con psicología, lo ignoramos con religiosidad. Pero la Biblia es clara: lo que vive una generación puede marcar a las siguientes, como una sombra larga que se arrastra por el tiempo hasta que alguien enciende la luz. Desde el primer hombre hasta el último rey, la Escritura revela un patrón. El pecado no muere solo. Abraham mintió y su hijo repitió la mentira. Isaac hizo lo mismo y Jacob perfeccionó el engaño. David cayó en adulterio y su linaje fue sacudido por la violencia, el incesto, la traición y la idolatría. ¿Coincidencia? No lo parece. La maldición generacional no es una maldición mágica, es un patrón espiritual que se fortalece cuando no se confronta. No se trata de que Dios castigue por sangre, sino de que el pecado no arrepentido sigue sangrando. Y lo que no sanas, lo heredas. Dios lo dijo sin rodeos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. No porque desee castigar, sino porque advierte: si caminas por el mismo camino, llegarás al mismo abismo. El pecado es hereditario, no en culpa, sino en consecuencia. La idolatría de un abuelo puede abrir puertas que sus nietos no sabrán cerrar. La violencia de un padre puede moldear la forma en que un hijo ama o huye. Las palabras pronunciadas con furia: nunca serás nada, eres igual que tu madre, se clavan más hondo que cualquier espada. Pero aquí está la tensión divina. En la misma frase donde Dios advierte sobre generaciones afectadas, también promete misericordia a millares. Es decir, una sola vida alineada con Dios puede tener más poder que siglos de oscuridad. Una decisión puede cambiar la dirección de todo un linaje. Un sí, dicho con fe, puede ser más fuerte que 1000 no, arrastrados por generaciones. Tú puedes ser ese eslabón. No necesitas ser perfecto, solo valiente. No necesitas saber todo, solo rendirte del todo. Porque lo que heredaste no determina lo que puedes legar. Lo que sufriste no anula lo que Dios quiere escribir a partir de ti. Muchos viven atados a ciclos que no entienden. Se esfuerzan, oran, ayunan, pero siguen viendo ruina, enfermedad, división, estancamiento. Porque no han entendido que el problema no es solo actual, es ancestral. Están tratando síntomas sin discernir raíces. Una familia marcada por divorcios, otra por muertes prematuras, otra por estériles sueños que nunca germinan. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Pero la pregunta correcta es: ¿qué decisiones no hemos roto? Porque lo que no se confiesa, se repite. Lo que no se reconoce, permanece. Y lo que no se redime, se traspasa. No estamos hablando de misticismo. Hablamos de principios espirituales. Lo dice Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero esa redención no es automática. Es disponible, pero requiere acción. Muchos creen que por asistir a una iglesia ya son libres, pero no han confrontado el pasado que los gobierna. No han hecho oración intercesora, no han confesado los pecados de su linaje, no han declarado una ruptura espiritual con pactos antiguos. No es un acto supersticioso, es un acto de justicia espiritual. Como lo hizo Daniel,
que oró no solo por su pecado, sino por el de su pueblo, como lo hizo Nehemías, que lloró por errores que no cometió, pero que estaba dispuesto a remediar. Porque el verdadero intercesor no pregunta, ¿fue mi culpa? Sino, ¿puedo ser la solución? Y tú puedes serlo. No importa si vienes de generaciones marcadas por ruina, abandono, oscuridad o derrota. Lo que importa es si hoy decides cambiar la narrativa, porque cuando Dios encuentra a uno que se para en la brecha, cambia el destino de todos los que vienen detrás. El cielo busca a alguien que diga basta, que no repita, que no normalice, que no perpetúe el patrón. Alguien que diga, conmigo se termina esta historia y empieza otra. Y tú puedes ser ese alguien. La maldición generacional no es una sentencia eterna. Es un eco que puede ser silenciado, una sombra que se desvanece cuando alguien se atreve a encender la luz. Ese alguien puede ser tú, porque si hay un ciclo, también hay una cruz. Y si hay un patrón oscuro que se repite, también hay una sangre que lo interrumpe. La Biblia no deja este tema en la ambigüedad. Cristo no solo vino a perdonar tus pecados, vino a redimir tu historia. No solo limpió tu pasado, te dio autoridad para cancelar toda herencia que no venga del cielo. Y esa autoridad se activa con fe, con palabra, con confesión, con intercesión. No basta con saberlo. Hay que vivirlo. Muchos oran por libertad, pero ignoran la raíz del cautiverio. Piden liberación, pero no confrontan los pactos antiguos que sus antepasados firmaron en la ignorancia, el pecado o el dolor. Pero hay algo que rompe todo: el arrepentimiento intercesor. No solo llorar por lo tuyo, sino interceder por lo que otros dejaron sin resolver. Así oraron hombres como Daniel, Esdras, Nehemías. Ellos no dijeron, yo no fui. Dijeron, yo me pongo en la brecha. Porque en el mundo espiritual, lo que no se redime, se repite. Pero lo que se confiesa y se entrega, Dios lo transforma. Cuando tú oras con esta comprensión, no estás repitiendo una fórmula. Estás declarando guerra. Estás poniendo fin a siglos de silencio. Estás cerrando puertas que estuvieron abiertas durante generaciones. Estás diciendo, en mi casa no se hereda más ruina. Aquí comienza la bendición. Y lo más poderoso es que el cielo responde. Dios no se queda indiferente ante un hijo que ora con esta pasión. Él ve el corazón que gime por los suyos y actúa con fuego purificador. Porque tu linaje no se define por lo que heredaste, sino por a quién perteneces. Y si estás en Cristo, tu herencia es otra. La Escritura es clara. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso no es poesía, es decreto, es ley espiritual. Significa que todo lo que antes te definía ya no tiene derecho legal sobre ti. Pero necesitas romper con lo que fue declarado sobre tu vida. Frases como, en esta familia nadie se casa, todos mueren jóvenes, nadie llega lejos. Son maldiciones verbales que crean estructuras mentales. Y lo que piensas, lo vives. Por eso hay que desmantelar esas mentiras con verdad. La Biblia dice que eres amado, escogido, heredero, embajador, libre. Esas verdades no solo limpian tu identidad, reescriben tu futuro, y más aún, el de tus hijos, porque aquí está la mayor revelación de todas. Tú puedes ser el Abraham de tu familia, el primero que camina con Dios, el primero que rompe patrones, el primero que siembra algo distinto. No importa de dónde vienes, importa hacia dónde estás caminando, porque Dios no necesita familias perfectas, Él necesita corazones disponibles. Y si tú hoy dices sí, aunque vengas de una línea marcada por la ruina, el cielo puede reescribir tu apellido con tinta de propósito. Visualiza esto: una mesa antigua, familiar,
llena de grietas y marcas. Cada una representa una historia de dolor, una traición, una promesa rota. Pero hoy tú te sientas allí y decides escribir algo distinto. Tomas una pluma invisible, bañada en fe, y comienzas a redactar una nueva historia. No una historia sin heridas, sino una historia redimida. El cielo observa. El infierno tiembla. Porque cuando un hijo se pone en la brecha, toda la atmósfera cambia. Esa noche oscura que parecía perpetua comienza a iluminarse con la luz de un nuevo comienzo. Y tú, sí tú, te conviertes en el arquitecto espiritual de un legado que antes no existía. Tal vez tus hijos aún no han nacido. Tal vez no conocen a Dios. Pero tu decisión hoy les abrirá caminos que tú nunca caminaste. Y cuando ellos crezcan y miren hacia atrás, no sabrán todo lo que hiciste. No verán tus lágrimas en la madrugada, tus ayunos secretos, tus oraciones cargadas de fuego, pero sentirán los frutos. Caminarán por sendas limpias, heredarán paz, vivirán con propósito, porque tú decidiste cortar con lo viejo. Antes del destierro, antes de la promesa, antes que las primeras rutas comerciales surcaran el polvo de Mesopotamia, antes que las ciudades de ladrillo cocido levantaran sus torres en honor a dioses falsos, una voz, pura y sin sombra, atravesó el tejido de la historia. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Fue un llamado, pero no solo a un hombre. Fue el inicio de una revolución silenciosa, un incendio en el corazón de uno que se atrevió a creer. Ese hombre era Abraham. Su nombre aún no llevaba la H de pacto, aún no portaba el peso de la promesa, pero Dios ya lo había escogido. No por su perfección, sino por su disponibilidad, no por su linaje, sino por su respuesta, no por su fuerza, sino por su fe. Allí, entre ídolos familiares y costumbres ancestrales, una decisión los separó del mundo: obedecer a una voz invisible. Salió, sin dirección visible, sin plano, sin garantía. Solo con una palabra que ardía como fuego en su pecho. Lo que dejó atrás era tangible. Ur, la ciudad próspera, el hogar conocido. Lo que tenía delante era incierto. Pero esa incertidumbre estaba habitada por Dios, y eso bastaba. Caminó por senderos que no estaban en mapas. Atravesó territorios hostiles, donde la fe era la única brújula. Con cada paso, la promesa parecía más distante y el sacrificio más real, pero no retrocedió, porque en su alma la voz seguía sonando: te haré padre de multitudes. Pero el camino no fue limpio, fue zigzagueante, como el alma humana. Cuando el hambre golpeó, descendió a Egipto. Allí mintió, llamó hermana a su esposa, temió, dudó, fue frágil, pero Dios no lo desechó. Porque el pacto no depende del rendimiento humano, sino de la fidelidad divina. Incluso en su error, Abraham fue protegido, porque Dios no abandona a quienes llama. Volvió a Canaán, más quebrantado, más consciente, más pequeño ante sí mismo y más asombrado ante el Altísimo. Fue entonces cuando Dios lo sacó de su tienda, lo hizo mirar las estrellas, y le prometió una descendencia tan numerosa como ellas. En ese instante, Abraham creyó. Y esa fe, esa simple entrega sin prueba tangible, le fue contada por justicia. Pero los años pasaban, y el vientre de Sara seguía siendo un desierto. La promesa parecía una burla. La fe, un eco lejano. En un momento de impaciencia, Abraham escuchó a su esposa y se unió a Agar. De esa unión nació Ismael. Pero Dios no había dicho su última palabra, porque la promesa no se construye con planes humanos, sino con milagros divinos. Un día, cuando Abraham tenía 99 años, la voz volvió. Pero esta vez no fue solo promesa, fue transformación.
Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he hecho padre de muchedumbre de naciones. El pacto fue sellado, y con él una nueva identidad. Dios cambió su nombre, cambió su destino, cambió su historia. Y rió Sara, porque el milagro sonaba absurdo, porque su cuerpo ya no albergaba vida. Pero Dios no depende del reloj humano. Cuando toda esperanza había muerto, el Señor hizo nacer la risa. Isaac llegó, y con él el cumplimiento. La promesa caminaba, respiraba, se dejaba abrazar. Pero Dios no había terminado, porque el propósito no es solo recibir, sino rendir. Y vino la prueba que desafiaría toda lógica. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te mostraré. En el silencio del alba, Abraham se levantó. No debatió, no retrasó. Tomó el fuego, la leña, el cuchillo, y al hijo de la promesa. Subió el monte, paso a paso. Con cada paso, la tensión crecía. Isaac, inocente, preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abraham respondió: «Dios proveerá». Y en ese momento, el cielo mismo contuvo el aliento. Aquel monte, aquel altar, aquel cuchillo levantado. Y entonces, la voz: «Detente, ahora sé que temes a Dios». Enredado en un arbusto, el cordero, provisión celestial, sustitución divina, una sombra profética de otro sacrificio, de otro hijo, de otro monte. Desde ese día, la historia ya no pudo ser la misma. Abraham había mostrado que la obediencia pesa más que el entendimiento, que la fe ve más lejos que la lógica, que la promesa, para ser eterna, debe morir primero en el altar. Después del altar, más allá de la promesa desde el monte, descendió Abraham, no con Isaac muerto, sino con su fe resucitada, no con respuestas, sino con certeza. Había conocido a Dios como proveedor, pero ahora lo conocía como redentor. El altar no fue el fin, fue el principio de una nueva revelación. Isaac vivió, y con él, la promesa tomó carne, voz y futuro. Abraham vivió aún muchos años más, pero cada día después de morir fue diferente. Caminaba como quien ya ha entregado todo, hablaba como quien ya no teme perder, esperaba como quien ya ha visto lo invisible. Y eso es lo que Dios busca. No adoradores tibios, no creyentes teóricos, sino hijos que vivan con el cuchillo de la obediencia en la mano y la esperanza del Cordero en el corazón. Abraham fue ese hijo, por eso se convirtió en padre de muchos. Desde entonces, su historia ha sido contada una y otra vez, no como una leyenda, sino como una llamada. Porque el viaje de Abraham es el modelo del alma humana que responde a Dios. No perfecta, pero dispuesta. No impecable, pero entregada. No poderosa, pero rendida. Hoy, el eco de aquella voz sigue resonando. Sal de tu tierra. Y no habla de geografías. Habla de zonas cómodas, de miedos disfrazados de prudencia, de pasados que se han vuelto prisiones. Sal de tu tierra, porque la tierra prometida no cabe en tu zona de confort. Quizás tu Ur es un hábito, una relación, un trabajo, un estilo de vida. Quizás tu Moria es un sueño que amas, una idea de control, una ambición legítima. Pero Dios te llama no a matarlo sin sentido, sino a rendirlo para que Él lo resucite a su manera. Y cuando lo hagas verás lo que Abraham vio: provisión inesperada, gracia en forma de cordero, favor que desciende del cielo cuando el corazón ya no se aferra a nada más que a Dios. Ahí, y solo ahí, la promesa se vuelve eterna. La historia de Abraham no termina en su tumba. Su historia atraviesa las generaciones. Lo vemos en Isaac, en Jacob, en José. Lo vemos en David,
en los profetas, en María, en Jesús, Él, el Hijo que sí fue sacrificado, el Cordero que no fue rescatado del arbusto, sino entregado en la cruz. Cristo es la culminación de la fe de Abraham, la confirmación de que cada altar no es pérdida, sino siembra. Cada monte no es juicio, sino redención. Cada renuncia no es muerte, sino preparación para resurrección. Tú estás en esa línea. Si tienes fe como Abraham, eres su hijo. No por genética, sino por promesa. No por sangre, sino por espíritu. Y si eres su hijo, entonces también eres heredero. Heredero del pacto, de la bendición, de la historia que no termina. Entonces, ¿qué harás? ¿Seguirás en Urban, cómodo, seguro, estático? ¿O responderás al llamado? ¿Te atreverás a caminar sin mapa pero con presencia? ¿Subirás al monte con tus miedos, con tus amores, con tu Isaac y con tu fe? Hazlo, no por valentía, sino por confianza, no por heroicidad, sino por obediencia, porque quien confía obedece, y quien obedece hereda. Hoy, el Dios de Abraham sigue llamando, sigue probando, sigue proveyendo. Él sigue siendo el mismo, fiel, santo, presente. ¿Estás tú dispuesto a ser parte de la historia? Entonces sal, camina, cree, entrega. Y cuando llegues al monte, no temas levantar los ojos, porque allí, en el lugar de tu entrega, Dios proveerá. Hay decisiones que no hacen ruido, pero estremecen el cielo. Hay pasos que no pisan fuerte, pero marcan eternidades. Abraham no fundó un imperio, no escribió leyes, no ganó batallas, pero obedeció. Y eso fue suficiente para que su nombre se inscribiera en la historia eterna. Hoy, en el siglo del ruido, del vértigo y de la inmediatez, la fe de Abraham sigue siendo el susurro que atraviesa los siglos. Una voz que no exige perfección, sino entrega, que no busca héroes, sino disponibles, que no se alimenta de certezas, sino de confianza radical. Quizás tú no tengas un monte literal, pero tienes decisiones, tienes renuncias, tienes altares invisibles donde Dios te pide tu Isaac. ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué estás temiendo perder? ¿Qué estás postergando entregar? La promesa no florece en la zona cómoda, florece en el terreno de la obediencia, en el espacio donde los pies tiemblan, pero avanzan, donde las lágrimas caen pero no detienen, donde la lógica grita, pero el alma responde, Dios proveerá.